Pues muy buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo no me considero ser una predicadora o una buena predicadora, de hecho me da un poco de temor hablar en frente del público. Sin embargo, acepto con mucha gratitud, con mucho gozo esta oportunidad de estar aquí con ustedes, porque si bien quizás no soy una gran predicadora, una buena oradora, lo que sí es cierto es que amo profundamente la palabra del Señor y cada día en su palabra encuentro su presencia y bendición para mi vida, y es un gran gozo poder compartir esa bendición también aquí hoy con ustedes. Por otra parte, pues también me invitaron a compartir hoy el tema sobre es una de las señales de una iglesia sana y misional, y es una cultura de liderazgo piadoso o un liderazgo o cultura de un liderazgo consagrado al Señor. Y pues quizás yo por muchos años este tema de liderazgo me resultaba pues algo que no estaba dentro de mi perspectiva o algo que para mí tuviera algún interés. Sin embargo, en los últimos años pues Dios me ha desafiado con estar en lugares de liderazgo. Entonces pues ha sido para mí una necesidad, un tema que he necesitado estudiar, no a profundidad. Yo creo que aquí hay personas que podrían darles talleres excelentes sobre liderazgo y habría que aprovecharlo. Sin embargo, pues sí, dadas mis funciones, pues he necesitado echar mano de recursos y que me permitan tener sabiduría para saber cómo tomar decisiones y dirigir en ciertas circunstancias. Y en tercer lugar, una de las razones por las cuales estoy muy contenta de estar aquí, y ya se los he mencionado antes y no me cansaré de decírselos, es porque amo profundamente a esta congregación. La valoro sinceramente con todo mi corazón, se me salen las lágrimas, me da emoción al recordar que aquí mis papás y nosotros conocimos al Señor. Y no solamente lo conocimos, sino tuvimos la oportunidad de crecer en Él. Mis recuerdos de infancia, sí recuerdo correr por acá. Creo que no hacía muchas travesuras, creo que era más bien una niña bien portada, pero sí tengo los recuerdos. Hablando de las 10 señales de una iglesia sana y misional, recuerdo a la iglesia de El Dorado, del Pacto, como una iglesia centrada profundamente en la palabra del Señor. Recuerdo a la iglesia del Pacto de El Dorado con una adoración sincera al Señor. Recuerdo a la iglesia del Pacto desarrollando líderes, ayudándonos a todos a conocer nuestros dones y dándonos la oportunidad de ejercerlos. Recuerdo a la iglesia del Pacto y leyendo el boletín veo todavía, ¿no?, esa convicción de la oración. Gracias también por esa adoración de alabanza del día de hoy, fue muy llenó mi espíritu. Y bueno, seguramente ahorita no recuerdo todo lo que quisiera decir, pero lo que quiero animarles, y si me pueden considerar así, soy su porrista oficial, su porrista con más ánimo, y decirles que creo profundamente en lo que Dios ha hecho en sus vidas, en este lugar como congregación, como comunidad de fe. Dios ha puesto en ustedes un ADN poderoso, y pues yo considero a la iglesia del Dorado como una iglesia madre en todo el movimiento del Pacto. Como bien lo mencionaba la hermana Ivonne, muchas personas han salido de aquí y están sirviendo en otros lugares como pastores, como líderes, y aún hoy en la iglesia del Pacto a nivel general, la iglesia del Dorado tiene una gran influencia, y lo que ustedes hagan aquí, los demás van a seguir su ejemplo. Entonces quiero decirles que les necesitamos y que doy gracias a Dios
se regocija mi espíritu al ver que ustedes están haciendo su labor, que están trabajando arduamente, que lo que escuchan no cae en bolsa rota, sino que lo practican y sinceramente quieren servir al Señor, sinceramente quieren seguirle y están dispuestos a ser desafiados por nuestro Señor Jesús. Así que si pudiera les daría un aplauso, pero les digo ánimo mis hermanos, y mi deseo es de que este sermón, esta predicación también llene su espíritu y les anime. Pues ya pasando al tema concreto de nuestra predicación, meditación el día de hoy, lo primero que quiero hacer es enlazar el tema de una cultura de liderazgo consagrado a Dios con el tema de vitalidad e iglesias sanas y misionales, o iglesias saludables y misionales. Y después de hacer este enlace voy a poner el enfoque de este sermón analizando el pasaje de Lucas 4, que es la tentación de Jesús en el desierto por Satanás, y vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a evaluar nuestra cultura de liderazgo aquí en la Iglesia del Dorado. Mi objetivo es que hoy salgan todos ustedes con la intención y la energía para traer esa cultura a su conciencia, es decir, para poder reflexionar sobre cómo es la cultura aquí del Dorado sobre el liderazgo consagrado a Dios. Y una vez que cada uno de ustedes haya hecho este ejercicio de análisis, puedan dialogarlo con gracia y con verdad, con el objetivo de ser propositivos, constructivos e ir hacia adelante, hacia lo que Jesús quiere para ustedes. Entonces, pues, les pido si por favor nos ponemos de pie, vamos a orar y vamos a pedir que sea el Espíritu Santo hablando a través de estas palabras, tocando sus corazones, que estemos receptivos a su voz. Gracias Dios porque nos permites conocer tu palabra. Gracias Dios porque tu palabra no está oculta de nosotros, sino, Señor, tú nos hablas, tú nos diriges, Señor, tú quieres darnos luz. Y Señor, gracias porque tú nos permites contar con la Biblia, Señor, y tú también, Señor, nos das al Espíritu Santo, Señor, que trae entendimiento y nos ayuda a interpretar lo que tú deseas para nosotros. Que nuestros corazones, Señor, estén receptivos, y también te pido, Dios eterno, que tú uses mis palabras, Señor, y aún mis limitaciones, Señor, para compartir, para traer palabra a estos siervos amados tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Una de las señales de que una iglesia está saludable y que es misional es que cuentan con una cultura de liderazgo consagrado al Señor. Agradezco mucho que toda esta enseñanza sobre vitalidad abarque este tema de liderazgo, porque ciertamente se dice que el éxito o el fracaso de un emprendimiento grupal tiene que ver mucho con un líder o con un grupo de líderes. Y con esto no quiero decir que a veces como mexicanos decimos, es que toda la culpa la tiene el gobierno, y en nuestras iglesias igual decimos, es que si nuestros líderes fueran así, o si ellos fueran asá, o si ellos fueran X persona, seguramente nuestra iglesia fuera diferente. Pero no, con este enunciado, con esta afirmación de que muchos de los emprendimientos van a depender del liderazgo, no quiero justificar este tipo de reclamos, sino más bien lo que quiero enfatizar es que necesitamos poner atención en nuestras iglesias sobre cómo formamos o cuál es nuestra cultura en relación a un liderazgo competente. Necesitamos líderes competentes en nuestras iglesias si queremos llegar lejos, si queremos llegar al propósito del Señor. Y también no podemos esperar encontrar esos líderes debajo de las piedras, sino que tenemos que
planear hacia el futuro y desarrollar y formar líderes con ciertas características. A veces también nos dejamos guiar por quizás elementos que no necesariamente nos demuestran quién es un líder consagrado, un líder competente y consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan carentes de líderes que ponemos enfrente a la primera persona que escuchamos que se expresa bien o que tiene cierto ímpetu. Entonces, por eso también menciono que es muy importante poner atención en este aspecto del liderazgo cuando hablamos de vitalidad y cuando hablamos de iglesias sanas y misionales. Así que ciertamente para dirigir una iglesia saludable y misional se requiere a líderes y pastores saludables y misionales. No podemos esperar tener iglesias saludables y misionales si nuestro cuerpo de liderazgo, si nuestros líderes y nuestros pastores no son saludables y misionales. Entonces, pues podemos encontrar quizás iglesias que no cuentan con líderes y obviamente estas iglesias pues no van a poder caminar hacia ser saludables y misionales. Podemos tener iglesias también que tienen líderes, pero a lo mejor no son competentes y no son tampoco consagrados al Señor. Entonces el rumbo hacia donde van a ir estas iglesias tampoco va a ser un rumbo ni saludable ni misional. Y podemos encontrar iglesias con líderes competentes y líderes saludables y misionales, pero estas iglesias solamente temporalmente van a estar caminando saludable y misionalmente si no ponen también atención en cómo van a seguir desarrollando líderes competentes, sanos y misionales en las siguientes generaciones. Entonces, una iglesia sana y misional no solamente debe contar actualmente con líderes consagrados y competentes, sino también estar pensando en el futuro y desarrollando las siguientes generaciones de liderazgo. Entonces, pues al hablar de esta señal, una señal de una cultura de liderazgo consagrado a Dios, hay tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos o las tres palabras que ustedes distinguen en esta señal? O los tres conceptos, digamos, que están señalados en vaya la redundancia, en esta señal. Cultura, ajá. Saludable o ¿qué otra palabra? Piadoso o consagrado. Y la tercera, liderazgo. Esos son los tres elementos: cultura, liderazgo y piadoso o consagrado a Dios, saludable y misional. Entonces, voy a definir brevemente estos tres elementos. Con cultura nos referimos a aquellos valores, normas y prácticas que son características de cada congregación. Es decir, cómo solemos hacer las cosas por aquí. Una persona nueva que llega muy probablemente no va a encontrar escrito cómo es la cultura aquí en la Iglesia del Dorado. Sin embargo, después de un tiempo de estar aquí con ustedes, va a aprender o va a entender cómo debe de conducirse, qué decir y qué no decir, qué es valorado y qué no, y deberá, si quiere permanecer, si quiere ser parte de este grupo, acoplarse a este código. Por otra parte, liderazgo, como les mencionaba, seguramente aquí hay personas que pueden dar talleres sobre liderazgo, porque hay muchos matices, hay varias definiciones sobre qué significa liderazgo. Yo, para fines básicos, vamos a usar una definición y es la función, un líder o el liderazgo es la función o el rol de llevar a un grupo a lograr sus objetivos. Y para estos se requiere de a veces dirigir, organizar, motivar, enseñar, delegar y otras cosas más. Pienso mucho que un pastor es una buena imagen, un buen símbolo de un líder,
porque su función es estar al cuidado y guiando a un rebaño. Y el tercer elemento que hablábamos, que es piadoso, otra traducción podría ser consagrado a Dios, es, no sé si ustedes ya estudiaron el estudio bíblico sobre la señal de un liderazgo consagrado o piadoso. Bueno, si no lo han hecho, quizás lo van a hacer. Son en Primera de Timoteo, en Tito, en Hebreos, encontramos varias características que la Biblia menciona que requiere un líder y que representan esta imagen de consagración, de piedad. Y bueno, si bien ahora en el pasaje de Lucas 4 también vamos a tocar algunas de estas características que pueden ayudarnos a conocer quién sería o qué implica ser un líder consagrado al Señor. Entonces, como les mencionaba, en esta predicación quiero hacer el énfasis en la cultura, en el elemento de la cultura. Fíjense que la señal no es una iglesia saludable y misional, o una iglesia vital, o una iglesia avivada. Es una iglesia que tiene líderes consagrados a Dios. No, la señal o el elemento es que tienen una cultura de liderazgo consagrado a Dios. En pocas palabras, no basta con tener líderes competentes, saludables y misionales, sino que se trata de que toda la cultura de la iglesia necesita irse reconfigurando para respaldar y permitir que este tipo de liderazgo se forme y cuando esté listo ejerza su servicio y todos juntos caminen hacia la consagración a Dios. Jesús señala al pueblo judío que ellos tuvieron profetas como Juan el Bautista o como Miqueas o como Oseas. ¿Y qué hicieron con estos profetas el pueblo judío? No los escucharon, no escucharon su voz, los marginaron. Entonces esto nos habla que el pueblo judío no tenía desarrollada una cultura de liderazgo piadoso, porque su cultura no permitía que estas personas fueran escuchadas, no permitía que el pueblo judío les siguiera. Entonces la pregunta hoy para la Iglesia del Dorado es: actualmente sus valores, sus normas y sus prácticas, escritas y no escritas, respaldan y privilegian primero la búsqueda de un liderazgo consagrado a Dios, es decir, realmente su cultura está deseando, anhelando, buscar intencionalmente a que sus líderes, ya los presentes o los que han de venir, sean líderes consagrados a Dios. La segunda parte es si sus valores, sus normas y sus prácticas, escritas y no escritas, respaldan y privilegian, ya lo hablamos, la formación y el desarrollo de un liderazgo consagrado a Dios, es decir, hay planificación para que se sigan formando líderes, hay oportunidades para que nuevas generaciones también puedan estar presentes en el liderazgo. Y el tercero, actualmente la cultura de la Iglesia del Dorado, sus valores, sus normas y sus prácticas, escritas y no escritas, respaldan y privilegian el ejercicio de un liderazgo consagrado a Dios. Voy a hacer ahorita un comentario más sobre la cultura y entonces vamos a analizar a la luz de Lucas 4, va a servir como nuestro lente para ayudar a discernir algunas de estas preguntas y sus respuestas. ¿Cuántos de ustedes saben qué es qué hace un antropólogo o un etnólogo? ¿Qué hace? Exactamente, ellos estudian, conocen las culturas de todo tipo de grupos, ¿verdad? Y hermana, ¿usted sabe cuál es uno de esos instrumentos o una de esas formas de los etnólogos para conocer la cultura? ¿Cuál es como el principio básico de estudio? Exactamente. Los etnólogos, para conocer la cultura de un grupo, tienen que vivir con ellos, tienen que estar con las familias, trabajar como ellos.
intentar lo más posible vivir como si fuera un nativo. Y cada día tienen que estar registrando en un diario todas sus observaciones. ¿Y saben por qué este es su instrumento de conocimiento de la cultura? Porque la cultura dentro de un grupo suele estar en nuestro inconsciente, es decir, es algo que ya practicamos y que ya no se va transmitiendo de generación en generación, que muchas veces ya ni lo cuestionamos, ya simplemente lo hacemos porque así se hace, pero ya no lo analizamos ni lo cuestionamos. Y entonces la cultura generalmente se ve reflejada en la conducta de las personas y del grupo. Entonces a lo mejor pueden, ahora no, ya las empresas ya es algo muy difundido, las organizaciones escriben sus valores, su código de ética, etcétera. Pero si realmente queremos conocer la cultura de esa organización, lo que tenemos que observar es su conducta. Porque pueden tener algo escrito, pero en realidad la cultura es algo que no está escrito. Entonces, para nosotros como iglesia comprender cuál es nuestra cultura de liderazgo, entonces tenemos que traer a la superficie quizás cuestiones que están en nuestro inconsciente, quizás cuestiones que se formaron, hábitos o valores o normas o prácticas que se formaron hace muchos años y que ya no sabemos, ya no las alcanzamos a distinguir, pero es necesario que las podamos distinguir, traer a la superficie para poder evaluar y para poder entonces, mediante un diálogo con gracia y con verdad, discernir qué debe de quedarse, qué debe modificarse y qué se debe desechar. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias al pasaje de Lucas 4, a partir del versículo 1. Y voy a leer del versículo 1 al versículo 21. Lucas 4, del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación el diablo, se apartó de él por un tiempo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, leyendo los versículos 1 y 2, dándoles un breve contexto, Jesús acaba de ser bautizado y nos menciona entonces que Jesús, lleno por el Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu al desierto, donde permanece por 40 días. Durante esos 40 días se nos dice que no comió nada y obviamente pues empieza a tener hambre. Entonces, lo primero que yo observo aquí que nos puede ayudar a discernir cuál es nuestra cultura es que uno de los primeros elementos acerca de una cultura de liderazgo consagrado a Dios es que primeramente nuestros líderes deben de ser personas llenas del Espíritu Santo. Esa llenura no solamente habla de que seamos personas que reconozcamos que requiere reconocer que somos personas que necesitamos del poder del Espíritu Santo para caminar conforme a lo que Jesús nos pide, pero no solamente eso, sino habla de que una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, se sujeta al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces en nuestra cultura del mundo, y también se permea en nuestra cultura de la iglesia, empezamos a ver síntomas o características de un liderazgo que no se quiere sujetar, o un liderazgo que pretende solamente guiar o dirigir, pero no necesariamente está dispuesto primeramente ni sujetarse al Espíritu Santo ni a los demás. Probablemente una persona que no se desea sujetar a los demás va a ser una persona que tampoco está sujeta al Espíritu Santo. Una persona sujeta, guiada y llena del Espíritu Santo, un líder, es aquella persona que se da cuenta que es parte de una historia más grande, una historia escrita por Dios, en la que esa persona juega un rol y está dispuesta a participar como parte del cuerpo en esa historia junto con su rol, y comprende que a veces le toca dirigir y que a veces le toca seguir. Eso es lo que significa un liderazgo que está sujeto y consagrado a Dios, dirigido, sujeto por el Espíritu Santo. Otra característica que vemos aquí es que el Espíritu Santo lo lleva a un periodo de desierto. En la Biblia, cuando nos habla de un periodo de desierto, es generalmente un tiempo de mucha presión personal, es un tiempo que Dios utiliza para disciplinarnos, para purificarnos, es un tiempo de formación de carácter. Y un líder consagrado a Dios tiene que haber vivido estos momentos de desierto, de formación de carácter. Una forma de poder, cuando estamos buscando, discerniendo a un líder, sobre todo si está, por ejemplo, sé que la Iglesia del Dorado está buscando un pastor, una pregunta es: ¿qué desiertos has vivido? ¿Y cuáles han sido los frutos de esos desiertos? Entonces, así igualmente nosotros como iglesia, dentro de nuestra cultura, tenemos que estar conscientes que es probable que Dios también nos lleve por desiertos, por tiempos de purificación, por tiempos de quebrantamiento, por tiempos en donde Dios necesita seguir formando en nosotros carácter, refinándonos. Y cuando llega ese líder que
A veces tenemos la expectativa de que va a llegar el líder y que nos va a llevar directo a la tierra prometida, ¿no? Y que en poco tiempo o en 2 años, no sé, esta iglesia va a estar llena y todos nuestros sueños de lo que significa ser una iglesia con vitalidad se van a cumplir. Pero antes, Dios mediante, sí eso va a suceder, pero antes tenemos que estar conscientes que ese líder también nos va a llamar, dirigido por el Espíritu Santo, a un tiempo de quebrantamiento, a un tiempo de evaluarnos, a un tiempo de purificación. Y necesitamos entonces nosotros estar dispuestos a seguir y acompañarlo en ese viaje todos juntos como cuerpo. En los siguientes versículos, en el 3 y el 4, dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esta respuesta que Jesús le da a Satanás viene de una cita de Deuteronomio 8:3, donde Jesús está hablando con el pueblo, donde Dios está hablando con el pueblo de Israel y les está diciendo de que Él les envió maná del cielo para que ellos aprendieran a depender de Dios para su sustento. Israel se estaba quejando mucho de que tenían hambre y de que estaban mejor en Egipto, etcétera. Y entonces en este tiempo de desierto que pasa el pueblo de Israel, Dios los estaba disciplinando esa actitud de exigencia, de que todo lo querían rápido, instantáneo o cómodo, y también les estaba enseñando a depender de Él, a no depender de lo que ellos materialmente tenían, de sus recursos o de lo que estaba bajo su control, sino depender exclusivamente de Dios. Entonces, asimismo, en esta tentación, Jesús es tentado a dejar de depender de su Padre para su supervivencia. Y obviamente si Él caía en esta tentación, pues muy probablemente, pues Él era Dios también. Él no necesitaba por qué sujetarse a su Padre. Él tenía también todo el poder, la divinidad, para hacer lo que Él quisiera. Sin embargo, Él aquí en esta tentación, cuando le dice a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, estaba afirmándose de que Él iba a depender de su Padre, que Él no iba a tomar las situaciones en sus manos, bajo su control. Era así nuestra cultura, puede ser una en donde rápidamente querramos ver soluciones técnicas, milagrosas, instantáneas. Queremos ver el poder de Dios aquí y ahora transformando las piedras en pan. Queremos ver ese poder actuando de una forma que no genere en nosotros la necesidad de depender del Señor, y sobre todo que no genere en nosotros la necesidad de un cambio de corazón o de un cambio de actitud. Para Dios es más importante la condición de nuestro corazón, de nuestra actitud, porque entonces con eso Él puede hacer todo. Pero mientras nuestro corazón no esté sensible a su voz, mientras nuestro corazón no esté dispuesto realmente a seguirle, mientras no estemos realmente dispuestos a cambiar lo que Dios nos señala, entonces podría llegar un experto aquí, un pastor experto, y decir: bueno, vamos a hacer esto, vamos a quitar esto, vamos a poner esto, y podríamos quizás ver ciertos resultados, pero en el fondo, en realidad, nuestra congregación no tendría realmente cambios. Serían soluciones técnicas, pero no realmente soluciones de raíz que permitan a largo plazo un avance y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Entonces podemos también como cultura estar cayendo en esta tentación
de estar esperando esos cambios milagrosos, esa técnica, en inglés le dicen el know-how, para poder saber hacia dónde dirigirnos. Pero en realidad lo que tenemos que aprender y aceptar ser dirigidos es hacia un cambio de nuestro corazón, hacia un cambio de nuestra actitud, y permitir que ese amor de Dios nos sustente, a confiar en que el Señor efectivamente nos está guiando, aunque en el momento no podamos ver los frutos, sino saber que Dios está obrando, confiar en Él, que lo que Él pide de nosotros es nuestra actitud, nuestro corazón, y Él va a obrar en su tiempo. En la segunda tentación, el diablo le ofrece a Jesús el poder y la gloria de todos los reinos. Yo siempre me cuestionaba por qué mencionaba a Satanás que a él le habían sido dado el poder y la gloria de ellos. Y en esta ocasión por primera vez comprendí que se refería a que los mismos seres humanos, el mismo poder de este mundo ha cedido a Satanás los derechos. Por eso Satanás le dice que a él le ha sido dado, y por eso él se los puede dar a Jesús. Y esta tentación, y bueno, todo este pasaje también va muy de la mano con este tiempo que estamos viviendo en nuestro calendario cristiano sobre la pasión de Jesucristo. Estamos ya expectantes del día de resurrección, pero antes estamos recordando toda la pasión de Jesucristo, cómo fue que llegó a la cruz para darnos salvación y vida eterna, y venir a ser proclamado como Rey en este mundo. Entonces, pues obviamente, ¿no? Jesús pudo haber caído en esta tentación y poder haber dicho, bueno, sí, efectivamente, el reino, el poder, el gobierno me pertenecen a mí, porque ha sido una promesa que el Padre me dio. Yo soy el Mesías esperado por los judíos. Sin embargo, y bueno, Jesús sabe que todo lo creado arriba en los cielos, debajo de la tierra y en la tierra, estarán sujetos bajo sus pies. Y entonces pues Satanás le estaba ofreciendo una forma pues que implicaba no tomar la cruz para poder tomar todo esto que legítimamente le pertenece. Y entonces a veces nosotros también, y bueno, por lo tanto entonces todo líder consagrado a Dios debe también imitar a nuestro Señor Jesús. Más adelante en los evangelios Jesús dice que nadie es mayor que el maestro, y por lo tanto no puede esperar vivir menos que su maestro. Entonces el camino de discipulado y por lo tanto de liderazgo es el camino de morir a nosotros mismos para que la vida de Jesucristo se refleje en nosotros. Es el camino de la cruz, es el camino en donde aprendemos que no es por tomar las cosas por imposición o porque me corresponden, sino es por amor. Es el camino del amor. Y muchas veces no es fácil siempre amar a las personas, y es allí donde, por ejemplo, necesitamos morir a nosotros mismos y ejercer el amor. Pensaba también cuando practicamos el perdón, estamos emulando, estamos imitando a Jesucristo en ese camino de la cruz. Estamos aprendiendo a morir a nosotros mismos y tomando nuestra cruz cada día para seguir a Cristo. Entonces el camino de un liderazgo consagrado al Señor está profundamente marcado por esta imitación de Cristo en el camino hacia la cruz, no esperando recibir las cosas por una vía diferente a la que es el de sujetarse al Padre, el estar dispuesto a dar la vida por los demás, a sacrificarse por los demás, amar profundamente, comprometerse profundamente con las personas y caminar la milla extra para poder llegar a donde Dios nos está enviando.
Tristemente pienso, hay muchos líderes que logran grandes hazañas para Dios, pero en el camino dejan a muchas personas heridas. Y digo hazañas para Dios porque pues no sé si Dios se complace con esas hazañas, pero y efectivamente en ese camino muchas personas son lastimadas. Esto no es el camino de la cruz ni el camino que Jesús nos indica como líderes. Entonces nosotros como iglesia, si tuviéramos a un líder consagrado al Señor, ¿estaríamos dispuestos, por ejemplo, a ser incomodados por causa del Evangelio? ¿Estaríamos dispuestos a defender la justicia y el abuso a las personas que son abusadas a una costa del rechazo o del peligro? En la Iglesia del Dorado, ¿cuál es el valor mayor? ¿Morir a uno mismo para que viva Jesús o preservar nuestra vida? Un liderazgo consagrado a Dios nos va a llevar a morir cada vez más a nosotros mismos y empezar a adorar más a Jesucristo que adorar nuestro bienestar, nuestra comodidad o el reconocimiento que podamos recibir. Entonces, querida iglesia, si ustedes desean un líder así, tienen que estar conscientes que su cultura también tiene que estar respaldando el vivir muriendo a sí mismos y adorando a Jesucristo y no otras cuestiones que pueden estar estorbando. En Lucas 4, del 9 al 13, vemos la tercera tentación y es básicamente, una tentación en donde Satanás le dice a Jesús que se vaya al templo, a la parte al borde, a la parte de arriba y que se tire desde allí. Y entonces con la promesa de que el Padre lo va a rescatar, va a enviar a sus ángeles para guardarlo y para que él no sufra ningún raspón, nada que lo pueda lastimar. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Me llamaba la atención en esta tercera tentación que como en las dos anteriores Jesús siempre le contesta, dicho, escrito está. Entonces aquí Satanás muy hábilmente o pretendiendo ser muy hábil con Jesús le dice, pues fíjate, escrito también está esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo interpreto esta tercera tentación como una ¿cómo se puede decir? Como Satanás queriendo distraer nuevamente a Jesús de sus propósitos, ¿no? Le dice, oye Jesús, pues mira qué tal, que ya me dijiste que no vas a aceptar el reino de parte mía, que quieres depender de Dios, pero mira, te sugiero, para que los judíos sea más fácil que ellos te reconozcan como su Mesías y tú puedas cumplir tu plan, pues tírate, ¿no? del templo y así todo el mundo se va a dar cuenta que tú verdaderamente eres el hijo de Dios, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que Jesús no cae en esta tentación, pero sin embargo sí existía la posibilidad de que él fuera distraído de sus propósitos. A veces, y al ser distraído, entonces Jesús estaba desviándose de ese objetivo que era la destrucción del poder del pecado, el final de Satanás y la destrucción el fin de la corrupción en este mundo. Entonces a veces también en el liderazgo podemos tener muchas distracciones. Dentro del liderazgo también, como iglesia, podemos desviarnos del objetivo del Señor y a veces vienen presentadas como muy bonitas, es decir, como muy atractivas, vienen presentadas como puertas abiertas o como oportunidades grandes. Entonces ahí es donde una cultura de liderazgo consagrado a Dios necesita tener fundamentado el que como cuerpo haya un proceso de discernimiento juntos para poder entender si eso que se está presentando realmente es una puerta de Dios, si realmente nos está llevando al objetivo que Dios quiere o es solamente una distracción que nos está queriendo alejar del propósito de Dios. Y ya para concluir,
Vemos que Jesús, después de estas tentaciones, dice que el diablo se aparta de él por un tiempo y empieza su ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y de acuerdo a Lucas, una de las primeras acciones que él tiene es que va a su pueblo, a Nazaret, y lee las palabras del profeta Isaías que hablan del ungido del Señor, y dice que se ha cumplido hoy en su presencia esa palabra. Entonces, lo hermoso de nuestro llamado es que somos llamados a participar en esta misma misión de Jesucristo. Que una cultura de liderazgo piadoso es una cultura que nos da la oportunidad de participar como ungidos del Señor, como llenos del Señor, en estas mismas palabras, de dar buenas nuevas a los pobres, de ser enviados a sanar a los quebrantados de corazón, de pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, de poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, es decir, a predicar acerca de la gracia que está disponible para todos en Cristo. Entonces tenemos nosotros el privilegio de participar en cualquier ministerio que busque sanar a personas que están quebrantadas quizás por violencia o que están viviendo alguna cuestión de injusticia, de anunciar a aquellos que están cautivos quizás por alguna adicción o que están injustamente encarcelados o que son esclavos, de que hay esperanza, de que hay un poder final que va a permitir que todo esto un día termine, que ya se inauguró el reino de Dios, que su gobierno ya está aquí presente y que nosotros somos testigos de ese reino y somos también personas que Dios utiliza como instrumentos para expandir, para establecer ese reino de Dios aquí en la tierra. Hay dos historias que me enviaron de Estados Unidos y son sobre iglesias allá, que son historias verídicas, y dice una de estas historias: el obstáculo a la vitalidad no es la edad cronológica de los líderes o de la iglesia, sino el mayor enemigo es la terquedad, la inmovilidad y no permitirse ser guiado por el Espíritu Santo. Una iglesia de alrededor 30 miembros y la mayoría mayores de 70 años comenzaron a desanimarse pensando: no tenemos familias más jóvenes, si tan solo tuviéramos familias más jóvenes podríamos avanzar hacia ser saludables y misionales. Ante estas inquietudes, el expositor del taller les desafió a pensar: ¿y qué si lo que ven como su mayor carencia es realmente su mayor recurso? Saben que las estadísticas en Estados Unidos y en México también señalan que el grupo de población de mayor crecimiento numérico es el de los adultos mayores. Han pasado algunos años desde que esta congregación recibió estas palabras. El proceso de revitalización no ha sido rápido ni de gran espectacularidad en términos humanos. Ahora son 50 miembros y la mayoría sigue siendo mayor de 70 años. Pero cuando uno va allí, entra a esta iglesia, puede ver, puede palpar que hay una actitud de esperanza. Y esta esperanza viene porque ellos ahora son libres para ser quienes son. Otras iglesias en circunstancias similares en el área rural de Estados Unidos en 2012 participaron en talleres de vitalidad congregacional. Sus líderes han animado a las congregaciones a retomar su identidad saludable y misional, y estas han ido descubriendo maneras de impactar a sus comunidades. Algunas están utilizando el club de niños como ANSA, otras abriendo grupos como Alfa. Y en general todas están descubriendo que Dios puede y quiere usarlas. Amén. Amén.